efectos y extinción de las obligaciones. ¿Alguna duda de lo que vimos en las clases anteriores? ¿Que quieran hacer alguna pregunta? No, profe, en particular yo no. Bueno, igualmente No, recuerden que vamos a tener... estuvo claro. Bueno, igualmente recuerden que vamos a tener una clase extra que la vamos a dar un lunes, como dimos la clase antes del parcial anterior, así que ahí vamos a poder sacar todas las dudas que tengan y todo lo que no pueda haber quedado demasiado claro, ¿sí? El PowerPoint de contrato ya se los mandé, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí. Bueno, Sí, entonces sí, vamos a ya lo publicé en el grupo, profe. Gracias, Lorena. Bueno, vamos a arrancar entonces con la unidad de hoy, que son dos PowerPoint, uno de efectos y otro de extinción. Lo que sí les voy a pedir, si escuchan ruiditos, que me avisen por la duda, que no se me pase. Bueno, vamos a decir que hay un efecto que es el deseado, que es el efecto esperado en una obligación, que es que la obligación sea cumplida, ¿sí? Todas las obligaciones nacen para ser cumplidas. Por lo tanto, el efecto general va a ser el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Una de las formas más comunes... ¿Perdón? ¿Puede agrandar la imagen? Ah, perdón, sí. Me olvidé. Gracias. Se escuchó el timbrecito, profe. A ver. Sí, pero me parece que era del celu del profe. Me parece Sí, es del celu. Me parece que era mi celu que me llegó un mensaje. Ah, ok. Bueno. Volvamos acá. Decía que el efecto esperado de una obligación es que esta obligación sea cumplida, ¿sí? Ahora, el efecto accidental, o sea, lo que puede llegar a ocurrir, es que exista un incumplimiento. O sea, que la obligación no sea cumplida. Y ahí vamos a hablar de cuándo la obligación se incumple por causas que le van a ser imputables. O sea, cuando hablamos de imputables, decimos por culpa del deudor, o cuando van a ser por causas ajenas o en las cuales el deudor no es culpable, ¿sí? Vamos a decir que hay causas imputables al deudor, que son el dolo y la culpa, y causas ajenas al deudor, que son el caso fortuito y la fuerza mayor, que vamos a ver que van de la mano ambas, ¿sí? Y también ahí entra a jugar otro elemento, que es la mora. La mora como el retardo en el cumplimiento de una obligación. ¿Sí? Ese retardo, para ser considerado mora, debe ser a título de dolo o a título de culpa siempre. O sea que el retardo debe ser doloso o culposo. No es que no, o sea, no pago porque no quiero o no pago porque cometí algún hecho que generó mi imposibilidad de pago, ¿sí? Aun cuando no haya querido no pagar voluntariamente, o sea, cuando no haya obrado el dolo de no pagar, sino cuando haya mediado solamente la culpa o la negligencia que me motiva que el pago sea imposible, ¿sí? Y cuando hablo de pago, en Roma el pago no era pagar en dinero, sino pago era el cumplimiento exacto de la obligación debida, ¿sí? Si era de dar, si era de hacer, si era de prestar. Y acá le agrega que la mora puede provenir tanto del deudor, que sería el incumplimiento de la obligación asumida, como del acreedor, cuando éste rechace el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Bueno, acá les remarca nuevamente que el cumplimiento, las obligaciones nacen para ser cumplidas. Y el deudor debe cumplir íntegramente con la prestación y dando exactamente el objeto convenido en el lugar y en el tiempo convenido. El pago es un sinónimo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el pago va a ser el medio de extinción de obligaciones por excelencia. Después lo vamos a ver en el otro power, que es el de extinción de obligaciones, cómo es la forma más difundida de extinguir una obligación es el pago.
¿Cuándo va a ser el incumplimiento imputable al deudor? Cuando ese incumplimiento se haya producido mediante dolo o mediando culpa. Esa palabra dolo es cuando maliciosamente el deudor no cumple con la prestación y tiene la intención de causar un daño al acreedor. Van a ver que después ustedes lo van a definir cuando vean derecho privado parte general como todo ardid, engaño, maquinación, destinado a dañar a la otra parte, ¿sí? Puede ser variada las formas del dolo, pero lo que siempre es importante para considerar que haya dolo, que siempre busque el daño en la otra parte. ¿Qué efectos va a producir este dolo? Que el deudor siempre va a responder por la conducta dolosa y tiene que reparar el daño ocasionado al acreedor. Fíjense que en los delitos pasa lo mismo. En los delitos dolosos, ¿sí?, nacen obligaciones de resarcir el daño cometido. El dolo no puede ser dispensado por acuerdo de partes. ¿Qué quiere decir? Que el dolo no es transable, no es motivo de transacción. No se pueden poner las partes de acuerdo para omitir la presencia del dolo. Tampoco existe el dolo recíproco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que uno obre dolosamente y el otro obre por contrapartida dolosamente. Tampoco se admite. Y por último, que el acreedor debe probar que existió dolo por parte del deudor. El dolo no se presume. Por lo tanto, es él el que tiene la carga de la prueba, la carga de probar que existe dolo. Y en una compraventa, ¿cuál podría ser el dolo? A ver si se les ocurre a ustedes. Aprovecho para salir, que hay alguien golpeando. Piensen. Que no se entregue la cosa, puede ser. Que retenga indebidamente la cosa podría ser. ¿Sí? El no pago, profe, de la cosa. El no pagar, el no querer pagar es dolo. También. Sí. El no recibir, o el decir el acreedor que no recibió la prestación cuando en realidad la negó, es dolo también. Porque acá ponen como que el deudor solamente fuera el que puede producir dolo. Dolo puede provenir de ambas partes, ¿sí? El dolo puede provenir de ambas partes. ¿Mm? O sea, del deudor y del acreedor. Así como la mora puede venir por parte del deudor o por parte del acreedor, el dolo también puede provenir. Porque acá parecería que el dolo fuera solo del deudor, ¿sí? En realidad, si decimos que hay mora puede haber mora por parte de los dos, ¿sí? Y acá dice que es cuando maliciosamente el deudor no cumple con la prestación, con la intención de causar un daño al acreedor, yo le puedo decir por contrapartida que también sería cuando el acreedor maliciosamente se niega a recibir la prestación debida de manos del acreedor, perdón, del deudor, con la intención de causarle un daño, que es generarle intereses moratorios, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Sí, sí, profe. Es como si yo te dijera, vos me tenés que pagar mañana 10.000 pesos. Y vos mañana no me encontrás, pasado no me encontrás, yo me escondo, me rajo y no me podés encontrar y por eso no me podés pagar. Si vos te quedás con la plata, ¿sí?, y no me pagás, yo puedo decir que después te voy a cobrar los intereses moratorios, cuando en realidad fui yo el que evité el pago, ¿sí? Y vos la única forma que tendrías para zafar de eso es consignar el monto del pago. Hacer un pago por consignación, que después lo vamos a ver también como es una forma de pago, ¿m? Que evita que el deudor quede en mora. ¿M? ¿Solamente el acreedor tiene la carga de la prueba, profe? En este caso, cuando hablamos del deudor,
sería por contrapartida. Si decimos que puede haber dolo de las dos partes, ¿sí? Tanto el dolo puede ser por parte del acreedor como el deudor. Si el deudor es el que obra dolosamente, al que le incumbe la prueba es al acreedor. Y a la inversa, si el acreedor es el que obra dolosamente para dañar al deudor, es el deudor el que debe probar el dolo. Ajá, listo, gracias. Me parece que alguien quería entrar, profe. Y yo dejé entrar a uno recién, no sé, a ver si hay otro. No, ya lo dejé entrar. Bien, bien. Bueno. La culpa. Dice acá que la culpa es cuando el deudor sin intención no cumple con la obligación, o sea que no hay una premeditación para incumplir con la obligación, pero igualmente no cumple con ella y le ocasiona un daño al acreedor. Por lo tanto, se le va a poder reprochar su conducta, ya que actuó con negligencia, imprudencia o pericia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Fue negligente, fue imprudente o actuó con impericia, y eso fue lo que motivó su imposibilidad de pago. Esta culpa puede ser tanto en un hacer como en un omitir, o sea, ya puede ser que la culpa sea por acción o por omisión. Y las institutas de Justiniano van a clasificar 3 grados de culpa. Ahora sí hay alguien golpeando. Ahora sí. Las institutas de Justiniano van a reconocer 3 grados de culpa. Una, la culpa grave, que según Ulpiano, ¿te acuerdan que les dije que lo vamos a repetir muchas veces a este Ulpiano? Es no entender lo que todos entienden. ¿Qué quiere decir? Algo que es muy evidente, ¿sí? Obrar desatendiendo algo que cualquiera podría entender, y en sus efectos se va a equiparar al dolo, porque es considerada una negligencia máxima. En segundo lugar, la culpa leve, que la vamos a dividir en abstracto y en concreto. Y acá va a tomar diferentes parámetros de acuerdo a que la culpa leve sea considerada en abstracto. La vamos a tomar como la conducta con la cual obra un buen padre de familia. Hay alguien golpeando, ¿no? Sí. Bueno, le decía que en abstracto, perdón, sí. ¿Me lo puede volver a repetir? Sí, Que no se escuchó la bien. culpa leve. La culpa leve la vamos a dividir en abstracto y en concreto. En forma abstracta es la conducta que debería observar un buen padre de familia en el manejo de sus negocios. Y en concreto, la diligencia con la que obra habitualmente un deudor para con sus negocios. Igualmente no se hagan mucho problema con esto, basta que pongan culpa grave, culpa leve y culpa levísima, bastaría, no hay problema. En la culpa leve el deudor va a responder en la medida que se hubiere beneficiado con el negocio. ¿Qué quiere decir? Que si incumplió con la obligación por culpa leve, pero se beneficia con el negocio, va a responder. Si no, no. Y hay otra clasificación, que es la culpa levísima, que es una negligencia mínima. Es decir, el cuidado que deben observar hombres muy inteligentes, quiere decir, va más allá de esto. Y fue regulada en la ley Aquilia para el delito de daño injustamente causado o daño dado sin derecho.
acá no les diferencia en este Power, no está diferenciado el dolo en sus dos facetas. Porque los romanos reconocieron dos tipos de dolo, a diferencia de lo que reconocemos hoy, que hay un solo tipo de dolo, ¿sí? El dolo malo, la intención dañosa. Los romanos reconocieron el dolo malo y el dolo bueno. El dolo malo es ese, la intención de causar un daño en la otra parte. Y el dolo bueno está interpretado como la mera picardía en la realización de un negocio jurídico para favorecer la realización del mismo. Como si yo te hiciera alguna trampita para que vos entres en el negocio jurídico, pero sin intención de causarte un daño, ¿sí? Por ejemplo, ensalzar el valor de una cosa, resaltar las cualidades de la misma, pero sin la intención de causar un daño, solamente con la intención de favorecer la realización del negocio jurídico. Ese sería el dolo bueno, que estaría asimilado a lo que es la astucia comercial, ¿sí? ¿Cuándo hay o va a haber incumplimiento por causas ajenas al deudor? Ahí vamos a hablar de dos situaciones que son el caso fortuito y la fuerza mayor. En realidad, ambas van de la mano, porque caso fortuito es todo acontecimiento que no se puede prever. Y fuerza mayor es todo aquel acontecimiento que aún previsto no se puede evitar. Acá dice que la diferencia es meramente dogmática porque sus efectos son los mismos. ¿Sí? Me parece que alguien quiere entrar, profe. ¿Perdón? Me parece que alguien quiere entrar. A ver. No, No, entonces es mi computadora. Perdón, profe. no, la mía no hizo ruido, ¿eh? Ni mi teléfono tampoco, ¿eh? Bueno, le decía, todo acontecimiento que no puede ser previsto o que aún siendo previsto no se puede evitar. Le decía que esta diferencia es una diferencia dogmática porque para los dos los efectos son iguales. Acá es importante saber cuál es el objeto de la obligación. Y acá nos tenemos que remontar a la clasificación de las cosas, ¿sí? Si la cosa objeto de la obligación es genérica o si la cosa objeto de la obligación es específica. Si el objeto de la obligación consiste en algo genérico, el deudor no se va a liberar de la responsabilidad y va a tener que entregar otra cosa de la misma cantidad, calidad y especie, porque va a seguir ese viejo principio del derecho romano que dice que el género nunca perece, ¿no? Aunque la historia dijo otras cosas, ¿sí? Pero bueno, en general decimos que el género nunca perece. Ahora, si en cambio el objeto es específico, el deudor sí se va a liberar de su responsabilidad frente al acreedor, porque va a seguir el principio de que la especie perece para el acreedor, salvo que el deudor se encontrara en mora al momento de producirse el caso fortuito, ¿sí? Y acá va a tener el deudor que cumplir con la obligación, a menos que probara que aún si hubiera cumplido en término, el objeto igualmente se hubiera extinguido en manos del acreedor. Por ejemplo, el caballo ticio enfermo. ¿Qué quiere decir? Si se encontraba en mora y el objeto perece en su poder, va a responder igual. Ahora, si puede llegar a probar que aún habiendo cumplido en término, el objeto, la cosa, objeto de la obligación, hubiera perecido en manos del acreedor, se exime de responsabilidad. Por eso habla de un caballo enfermo, porque ahora sí está queriendo entrar alguien. Porque ese caballo enfermo probablemente muera o seguramente hubiera muerto aún cuando hubiera estado en manos del deudor, perdón, del acreedor, ¿sí? Queda claro esto de la importancia de lo genérico y lo específico, ¿no? Sí, profe. Bueno. Les dije que la mora podía ser del deudor o
del acreedor. Obviamente, la mora del deudor va a ser el retardo en el cumplimiento de la obligación y la mora del acreedor va a ser el retardo en recibir de manos del deudor la prestación debida. Y acá les ponen la plaquita que la mora del deudor es el retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor por causas que le son imputables. ¿Qué quiere decir? Cuando le eran imputables, se tienen que ir a la placa anterior cuando hubiera obrado con dolo o cuando hubiera obrado con culpa. ¿Sí? ¿Qué requisitos debe revestir la mora? Debe tratarse de una obligación válida, vencida y exigible. ¿Sí? Y el acreedor debe interpelar al deudor para constituirle en mora. ¿Sí? Lo que se llama constitución en mora a través de la llamada interpelatio o interpelación. Salvo en los casos que la obligación fuera automática, como cuando las obligaciones son a plazo o las que nacen de los hechos ilícitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mero cumplimiento del plazo pone en mora al deudor y la comisión de un delito hace nacer automáticamente una obligación en cabeza del deudor, de la cual debe responder a partir de ese momento. ¿Sí? ¿Qué efectos va a tener la mora? Hay otro queriendo entrar. ¿Qué efectos va a tener la mora? El acreedor va a exigir el cumplimiento de la obligación y va a poder reclamar además los intereses que se devengaron desde la fecha de la mora, los cuales van a ser llamados intereses moratorios. Y eventualmente podrá exigir también una indemnización por daños y perjuicios. Ya en la época romana, la indemnización por daños y perjuicios revestía dos caracteres o dos facetas. Lo que ellos llaman lucrus cessans et danum emergens, el daño que emerge del incumplimiento mismo, y el lucro cesante, que es lo que yo voy a dejar de percibir por el incumplimiento. ¿Sí? El daño emergente siempre es el perjuicio patrimonial sufrido por el acreedor. Y el lucro cesante es la ganancia que hubiera podido percibir el acreedor de haberse cumplido la prestación en término. Le doy un ejemplo de Roma y le doy un ejemplo actual. Si yo en Roma hubiera comprado un buey para arar, lo hubiera pagado y no me lo hubieran entregado, el perjuicio patrimonial que voy a sufrir, o sea, el daño emergente, es el valor del buey. Pero el lucro cesante va a ser la cosecha que yo no voy a recibir porque no pude arar mi campo en tiempo para poder sembrar. Yo voy a perder una cosecha por culpa de no haber tenido el animal para arar. Por lo tanto, ese va a ser el lucro cesante que yo voy a poder reclamar. Si nos recordamos las acciones, cuando vimos los tipos de acciones, esa sería una acción de buena fe, porque ¿quién va a poder decir cuál era la cantidad de granos que yo iba a recoger de haber sembrado? El tercero imparcial que intervenga en el proceso, el juez, ¿sí? Que va a ser el que va a determinar cuál es el valor del lucro cesante. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Yo, profe, no logré entenderlo. Bueno, te lo doy con un ejemplo actual ahora. Suponete que vos tenés un auto. Ese auto lo usás como Uber, ¿sí? Sí. Y a vos te lo chocan. No, vos no sos culpable, te lo chocan. Entonces, el daño emergente va a ser el costo de la reparación de tu auto. Pero vas a tener un lucro cesante, que es lo que vos vas a dejar de percibir por tu trabajo en el auto a lo largo de todos los días que va a estar inmovilizado para ser reparado. Ese va a ser el lucro cesante. Lo que vos dejás de lucrar, lo que vos dejás de ganar durante el tiempo que ese coche esté inactivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno,
Fíjense que todavía esas dos facetas de los daños todavía se usan, son actuales. Lo único que se han incorporado otras cosas como el daño estético, el daño moral, ¿sí? Que son otras vertientes, otras variantes del daño, pero en general los daños y perjuicios guardan todavía la misma conformación que tenían en el derecho romano. ¿Mm? ¿Cuándo va a haber mora por parte del acreedor? Acá se va a producir cuando el acreedor sin justa causa se niega a recibir el ofrecimiento íntegro de la prestación por parte del deudor, en el tiempo y en el lugar convenido, o sea, la prestación de acuerdo a cómo se había convenido. Y fíjense que dice el ofrecimiento íntegro de la prestación por parte del deudor, en el tiempo y en el lugar convenido. ¿Por qué? Porque el acreedor no está obligado a recibir prestaciones parciales si éstas no se hubieran convenido. Él tiene que recibir la prestación íntegra y siempre en el tiempo y en el lugar que se convinieron. Como requisito va a tener que el acreedor se niega a recibir el cumplimiento de la obligación o de la prestación por una causa que sea justificada. ¿Qué quiere decir? Que no estén, que el objeto con el cual se va a extinguir la prestación no sea el convenido o no reúna los requisitos del convenido, ¿sí? La prestación tiene que ser íntegra. ¿Qué quiere decir? Que no te puedo, si yo te tengo que pagar 100 pesos hoy, yo no te puedo decir, bueno, hoy te pago 10 y dentro de 20 días te pago otros 10 y te voy pagando así. No, la obligación vence hoy. Hoy son 100 pesos y me tenés que dar 100 pesos hoy. La prestación es íntegra. Y además, una vez que es rechazada la prestación debida por parte del acreedor, el deudor lo tiene que interpelar para constituirlo en mora, salvo cuando la mora fuera automática, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿cómo se va a eximir de responsabilidad o cómo va a poder zafar de la responsabilidad el deudor para no tener que responder más allá de la prestación? ¿Sí? Y en principio, si se trataba de cosas muebles, las iba a dejar en un lugar público a las cuales se les colocaba un sello llamado absignatio, que después va a tomar el nombre de pago por consignación. ¿Qué quiere decir? Se ponía a disposición en un lugar público, generalmente un templo, el objeto de la obligación a disposición del acreedor. Si eran inmuebles, se daban en posesión temporaria a un tercero llamado secuestratario. Por eso el otro día, cuando vimos el contrato de depósito, vimos que el último tipo de depósito era el secuestro. ¿Recuerdan? Que era cuando un objeto litigioso dudoso quedaba en poder de una de las partes o de un tercero imparcial a las resultas del proceso. Acá, precisamente, cuando el acreedor se niega a recibir la prestación, el deudor puede entregársela a un tercero y para que lo ponga a disposición del acreedor, ¿sí? Y por último, en la época de Justiniano, a lo que era en una época la absignatio, se la va a convertir en el pago por consignación como medio de extinción de obligaciones, haciéndose un depósito judicial, ¿sí? O sea, que hoy es bastante utilizado todavía. Si ustedes tienen se da mucho en materia laboral, cuando un trabajador se niega a recibir una suma de dinero porque pretende más, entonces ustedes, si se quedan con esa suma de dinero a resultas de un juicio posterior que haga el trabajador, van a tener que pagar los intereses de eso. En cambio, y pueden llegar a tener alguna otra responsabilidad. En cambio, lo que deben hacer es generar un expediente de consignación, ¿sí? Y depositarlo
judicialmente a nombre del trabajador. Posteriormente, si se iniciara alguna demanda por parte del trabajador, va a ir a parar a ese mismo expediente como si lo absorbiera. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Acá vamos a ver que hay algo que se llama fraude. El fraude siempre es producido por el deudor para evitar afrontar el cumplimiento de una obligación. Y acá habla de una acción revocatoria o pauliana. Precisamente esta acción que pasó a la posteridad y figura en el Código Civil de Vélez Sarsfield, después le voy a leer los artículos en los que está, es una acción que creó un pretor llamado Paulus, que servía para revocar los actos del deudor que hubiera realizado en fraude a sus derechos, en fraude a los derechos del acreedor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por cuándo obra en fraude? Cuando genera su insolvencia. El deudor se insolventa fraudulentamente para no responder por los créditos del acreedor. ¿Cómo lo hacía? Transmitiendo sus bienes a terceros. Y esta acción iba a tener la finalidad de volver a las cosas a su estado anterior al acto fraudulento. Por eso se habla de revocar. Cuando uno habla de revocación, ¿sí?, es hacer cesar todos los efectos de ese acto para volverlo al estado anterior. Y acá esta acción era intentada en contra del tercero que hubiese entrado en posesión de los bienes, pero solamente si estos hubieran entrado en poder de él por acto a título gratuito, sin importar que hubiera mala fe o buena fe, o si hubieran entrado en su poder por acto a título oneroso, pero habiendo obrado de mala fe. ¿Qué quiere decir obrar de mala fe? Actuar en complicidad con el deudor para facilitar su insolvencia. Si se prueba eso, debe restituir el bien y deberá responder también por los daños y perjuicios. Ahora, si el tercero adquirente es a título oneroso y de buena fe, no responde ni debe restituir los bienes. Y hay otra posibilidad, que es cuando un tercero ha entrado en posesión de esos bienes a título oneroso y de mala fe y los ha enajenado a un cuarto a título oneroso y de buena fe. Como el tercero era de mala fe, va a ser solidariamente responsable con el deudor, tanto por el valor de los bienes como por los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado al acreedor. ¿Queda claro esto? Si no, lo repito. Sí, profe. Bueno, el tema es así. Siempre acaba a haber acreedor y deudor. El deudor se insolventa, o sea, transmite un bien a título oneroso a un tercero de mala fe. ¿Qué quiere decir? Hay lo que se llamaba, lo que decían en Roma, concilio fraudatorio con el tercero. Un concilio para defraudar. Entonces, ese tercero entra en posesión del bien y lo transmite a un cuarto. Ese cuarto lo va a adquirir a título oneroso y de buena fe. Él no es partícipe del fraude. Pero si pasa esto, como no se va a poder atacar el bien no va a poder volver al deudor para que el acreedor lo ejecute, ese bien se pierde en manos del cuarto de buena fe. Pero va a ser que el tercero que entró en posesión de los bienes a título oneroso y de mala fe
sea solidariamente responsable con el deudor principal, no solo por el valor de la obligación, sino por los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado al acreedor. ¿Queda claro ahora? Hola, hola. Sí, más o menos. Sí, Sí, profe, quedó claro. Bueno, creo que acá, a ver, esperen. Bueno, se me caen todos. Estaba buscando el código. Bueno, les decía, ustedes lo van a encontrar esta acción que se llama, tiene 3 nombres: revocatoria, defraude o pauliana. Revocatoria porque lo que busca es revocar los actos fraudulentos hechos en contra del acreedor. Defraude porque precisamente lo que tiende a revocar son los actos fraudulentos. Y pauliana en honor al pretor que la creó. La van a encontrar en el Código de Sarfield a partir del artículo 961. Y ahí precisamente le va a mencionar a ese tipo de acreedores que yo les mencioné en la clase anterior, que lleva el nombre de ese contrato literal, la quirógrafa, porque comienza diciendo ese artículo 961. Todo acreedor quirografario puede demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos. ¿Sí? O sea que ahí van a tener también una referencia a ese contrato de la quirógrafa. Y acá es importante, una de las cosas más hermosas que tiene el Código de Vélez es la nota de pie de página. Y por ejemplo, ese artículo tiene una nota de pie de página, el 961, que nos cita cuál es el origen de ese artículo. Nos cita que proviene del Código francés, ¿sí? Y además habla del digesto, diciendo que la acción paulana que llamaban los romanos no tiene por objeto ni por resultado hacer reconocer un derecho de propiedad a favor de que la ejerce. O sea que nos está diciendo cuáles son los orígenes de esa acción que los romanos llamaban la acción pauliana. ¿Sí? El último parrafito de esta placa les dice que es importante tener en cuenta que para que prospere una acción, el crédito del acreedor debe ser de fecha anterior al acto fraudulento. Precisamente, los romanos no lo aclaraban, pero eso fue zanjado en el artículo 963 del Código de Vélez-Sarfield, ¿sí? ¿Qué dice? Que se va a efectuar de la condición de un artículo anterior, que era que el crédito en virtud del cual se intenta la acción sea de fecha anterior al acto del deudor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando el deudor se insolventa, yo ya había realizado un acto jurídico con él, yo ya tenía un crédito y él posteriormente se insolventó. ¿Sí? Se va a efectuar de ese requisito, ¿sí? Todas las enajenaciones hechas por el que ha cometido un crimen, aunque consumadas antes del delito, si fueran ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto, las cuales pueden ser revocadas por los que tengan derecho a ser indemnizados de los daños y perjuicios que le irrogue el crimen. Y les doy un ejemplo para que les quede más claro. Si yo voy a cometer una estafa y voy a perjudicar a un montón de gente, por la cual me van a poder embargar, yo anteriormente a realizar la estafa me insolvento, ¿sí? Me desapodero de todos mis bienes para después cometer el delito y no tener nada para que me reclamen. Si yo puedo probar que hubo concilio fraudatorio con esas personas que entraron en posesión de mis bienes,
voy a poder revocarlos, aun cuando el crédito nazca con posterioridad a la enajenación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Bueno, con esto tendríamos todo lo que es mora. Tengan en cuenta algo muy importante, ¿sí? Esto de la mora lo hemos visto, lo hemos vivido, a la mayoría no le tocó, pero por ejemplo, pasó algo relacionado con esto cuando se salió de la convertibilidad, ¿sí? Recuerdan que, bueno, la mayoría de ustedes, algunos ni habían nacido, cuando en el 2001 se sale de la convertibilidad, hubo gente que tenía contraída deudas en dólares y después se las especificaron, ¿sí? Y ahí se produjo algo importante. Aquellos deudores que estaban en mora en dólares, ¿sí?, tuvieron más perjuicios que aquellos deudores en dólares que estaban al día con sus créditos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se le especificó la parte anterior de los créditos. A los que estaban al día le especificaron a partir de ahí, y a los que estaban deudores, la parte anterior a la salida de la convertibilidad, o sea, la deuda que mantenían antes de la salida de la convertibilidad, no le fue especificada. O sea que sufrieron un castigo o una forma de castigo por no haber estado al día con el pago de las obligaciones, ¿sí? Por eso se dice siempre que la mora siempre agrava la situación jurídica del deudor, tanto del deudor como del acreedor, ¿sí? Bueno, ¿vamos bastante bien de tiempo? Sí, vamos bien de tiempo. Vamos a ver ahora la forma de extinción de las obligaciones. Dijimos que la extinción de la obligación es el medio normal o lo que se busca con la obligación, ¿sí? Toda obligación debe ser cumplida. Por lo tanto, para que una obligación se considere cumplida, tenemos que decir que la hemos extinguido. Extinguir una obligación quiere decir hacer cesar sus efectos. Y los romanos van a encontrar dos formas de extinguir, o van a reconocer dos formas principales, que a su vez van a tener varias variantes dentro de ellas. A esto ténganlo en cuenta, sobre todo aquellos alumnos que no tienen a Di Pietro y la Piesaelli, sino que se manejan por el Manual de Derecho Privado de Alfredo Di Pietro, que me dijeron que tiene una clasificación distinta. Yo no lo tengo, pero para que tengan en cuenta que la clasificación que buscamos nosotros o que nos interesa a nosotros es esta, ¿sí? Y vamos a decir que una obligación se va a extinguir ipso iure de pleno derecho cuando mediante ella o mediante ese acto se pone fin a todos los efectos de la obligación, o sea, que disuelve o extingue todos los efectos del vínculo obligacional y desliga al deudor en forma inmediata y permanente. ¿Sí? Ahora sí hay alguien tocando la puerta. ¿Se entiende bien esto? De pleno derecho va a extinguir todos los efectos de la obligación y va a desligar al deudor en forma inmediata y permanente, o sea, en forma definitiva. No se le va a poder reclamar nada. ¿Por qué? Porque extingue todos los efectos de la obligación. En cambio,
las que figuran en segundo lugar, que ustedes la van a ver en el libro de Pietro, está al revés, ope exceptionis o per exceptionem, que significa a través de excepciones o por excepciones. Va a producir que la obligación, si bien no se extingue, el pretor le va a otorgar un medio de defensa procesal al deudor para paralizar la acción del acreedor. Obviamente, el último párrafo es redundante, ¿no? Porque si era una excepción provista por el pretor, obviamente que le pertenece al derecho honorario o derecho pretoriano, ¿sí? En general, van a tener todos estos medios que son de los denominados ipso iure o de pleno derecho. El pago, la novación, la confusión, el mutuo disenso o mutuo disentimiento, el concurso de dos causas lucrativas, la pérdida de la cosa debida y la muerte o la capitis diminutio. Todas estas son medios ipso iure y van a extinguir todos los efectos de una obligación, no dejando nada subsistente. En cambio, van a ser considerados modos ope exceptionis o per exceptionem, la transacción, la compensación, el pacto de non petendo, que en realidad es la remisión de la deuda, que se traduce a través de un pacto de non petendo, y la prescripción liberatoria. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ir viendo de a uno. El pago. El pago en latín se denomina solve, ¿sí? Así como suena. Solve como solvente, pero solve. Precisamente solvente viene de esa palabra solve. ¿Quién es solvente? El que paga, ¿sí? Y precisamente ya vimos una palabra vinculada con solve que era solutio, ¿sí? La solución por el cobre y la balanza, ¿sí? O también llamada pago por el cobre y la balanza. Este pago es un medio digamos, por naturaleza de extinguir obligaciones, que va a consistir en el total cumplimiento de la prestación por parte del deudor. Y fíjense que no habla de dar dinero, sino que dice el total cumplimiento de la prestación por parte del deudor en el lugar, tiempo y con las modalidades convenidas. ¿Qué quiere decir? Como yo les dije, el exacto cumplimiento de la obligación en lugar, tiempo y forma, ¿sí? Por eso pago va a ser tomado como un sinónimo de cumplimiento. El pago va a reunir ciertos requisitos. Se va a tener que determinar quiénes son los sujetos, quién va a pagar, a quién le va a pagar, el lugar de cuál va a ser la prestación, ¿sí? O sea, con qué se va a pagar, el lugar en donde se va a efectuar el pago,
Porque en la actualidad no sería tan determinante, pero en la antigüedad, donde los medios de comunicación no eran los mismos de ahora, el lugar de pago era determinante. ¿Por qué? Porque aquel que tenía que transitar muchas millas para pagar una deuda corría el riesgo de ser robado. Ni hablemos si tenía que realizar un viaje en barco para hacer un pago, ¿sí? Entonces el lugar de la prestación era determinante para la obligación. Y por último, el tiempo, que va a ser el tiempo en donde debe serse efectivo esa extinción de obligaciones. Esperen que hay alguien golpeando. Ahí está. Bueno. En principio, el pago debe ser siempre por parte del deudor, el sujeto pasivo, pero también puede efectuarlo un tercero en su nombre. Este tercero no es necesario que esté designado al momento de contraerse esta obligación, pero si estaba determinado en la obligación, se va a llamar ad promisor o fiador. En algunos lugares lo van a ver que obra como vindex o garante, pero el vindex o garante toma otras características, ¿sí? El pago siempre debe hacerse al acreedor, que va a ser el sujeto activo, pero puede realizarse a favor de un tercero, pero este tercero siempre debe estar designado al momento de contraerse la obligación. Es un acreedor adjunto llamado astipulator, ¿sí? Pero debe estar mencionado en la obligación. El deudor debe cumplir íntegramente con la prestación. ¿Qué quiere decir? Que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ¿sí? No obstante, existe una excepción llamada beneficio de competencia, que se da a favor de un deudor insolvente, admitiendo cumplimientos parciales de la misma y reservándose para sí lo indispensable para su subsistencia y comprometiéndose a entregar el resto cuando mejore de fortuna. Pero eso debía ser, ese beneficio de competencia debía ser otorgado por el acreedor, ¿sí? No es que operaba de pleno derecho. Y el deudor debe cumplir exactamente con el objeto convenido. Pero se puede dar el caso que se va a llamar datio insolutio o dación en pago, en los cuales los deudores de sumas dinerarias que no pudieran tener disposición de las mismas entregaran bienes inmuebles de valor equivalente. Pero esto tenía que ser siempre recibido con el beneplácito del acreedor, que quiere decir, el acreedor no está obligado a recibirlo, pero lo puede recibir. Si lo recibe, lo va a recibir como una dación en pago y no como un pago. Y ahí va a surgir una discusión muy grande entre sabinianos y propuleyanos, para variar, en las cuales uno decía que si se daba una cosa distinta a la convenida, no se estaba haciendo una extinción por medio del pago, sino, y no era por lo tanto una extinción ipso iure, sino que la dación en pago no extinguía todos los efectos y debía ser considerada un medio de extinción o exceptionis, o per exceptiones. Pero bueno, no es trascendente que se lo recuerde. ¿Cuál es el tiempo y el lugar de pago? El tiempo, por lo general, debe estar convenido en la obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vencimiento de ese tiempo establecido en la obligación pone mora automáticamente al deudor.
En cambio, si el tiempo no está convenido, el acreedor puede exigir el cumplimiento en cualquier momento, pero debe avisar al deudor. En ese caso, lo estaría poniendo en mora a partir de su reclamo, ¿sí? En cuanto al lugar, si el lugar está convenido, el deudor debe cumplir con la obligación en el lugar mencionado. En cambio, si no está convenido, las reglas que se aplicaban eran las siguientes. Si la obligación recaía sobre un inmueble, el lugar de la obligación o el lugar de cumplimiento de la obligación será el lugar de la situación del inmueble. Si se trata de cosas muebles, va a ser el lugar donde las mismas se encuentren. Y si no se puede aplicar estos principios, el lugar de cumplimiento era el domicilio del deudor. ¿Qué quiere decir? Para que el acreedor asuma el riesgo, el alea, de transportar la cosa, ¿sí? En segundo lugar, vamos a tener a la novación. Ese término novación viene de novus novis, que es lo nuevo. ¿Por qué? Porque precisamente ahí le dice la plaquita que es un modo de extinción pleno derecho, que va a consistir en la transformación de una obligación en otra nueva. ¿Qué quiere decir? Extinguir una obligación preexistente para crear otra nueva que la reemplace. Para que tenga validez esta novación, o sea, para que sea considerada una novación, esta nueva obligación debe tener elementos nuevos que la diferencien a la anterior, ¿sí? Decimos que es subjetiva cuando cambian algunos de los sujetos. Puede cambiar el acreedor, puede cambiar el deudor, se le pueden incorporar garantes o fiadores. Y va a ser objetiva cuando lo que se cambie sea el objeto de la prestación. En realidad, en el derecho clásico no se va a permitir la novación objetiva por el principio de que identidad de lo debido, ¿sí? Porque no se podía cambiar lo que se debía. Y recién en la época de Justiniano se permitió que la novación alcanzara también a lo objetivo, o sea, al objeto de la prestación. Y era un requisito esencial para que sea considerado novación, que exista el llamado animus novandi. Era la intención expresa de extinguir una obligación y reemplazarla por una nueva. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. El mutuo disentimiento o mutuo disenso, ¿sí? Tiene que ver con que las obligaciones vimos que nacían por el mero consentimiento de las partes, ¿sí? Cuando vimos contratos consensuales, dijimos que los contratos consensuales se perfeccionaban mediante el mero consentimiento de las partes, ¿sí? Y así como se perfeccionaban por el mero consentimiento, también podían extinguirse por la inversa, por el mutuo disentimiento, ¿sí? Siempre y cuando no hubiese comienzo de ejecución, o sea, que no hubiese comenzado a darse prestaciones por las partes, ¿sí? O sea, que el mutuo disenso sería opuesto al mutuo consenso. En un principio, este mutuo disentimiento o mutuo disenso fue aplicado como modo de extinción de la compraventa, que podía disolverse de esta forma. Pero luego se extendió a los contratos consensuales como la locación, el mandato y la sociedad, ¿sí? En realidad, es lo que hoy conocemos como por rescisión de contrato. Una rescisión de contrato es cuando ambas partes se ponen de acuerdo en rescindir o en dejar sin efecto un contrato de locación, pero tiene que haber un mutuo consenso para hacerlo, ¿sí? Así, cuando disolvemos una sociedad, la disolución de una sociedad de dos socios debe partir de la voluntad de ambos, ¿sí? Ambos se deben poner de acuerdo para extinguir. Y cuando vimos el mandato, cuando vimos el contrato de mandato,
podemos decir que el contrato de mandato se puede disolver en forma unilateral o bilateral. Unilateral puede ser por parte del mandante, cuando hay una revocación de mandato, por parte del mandatario cuando hay una renuncia al mandato, o por acuerdo de ambas partes cuando hay una rescisión del mandato. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Este habla del concurso de causas lucrativas. En realidad, en el manual de Di Pietro creo que le figura concurso de 2 causas lucrativas, ¿sí? Y la plaquita dice que la obligación de entregar o de dar una cosa determinada se va a extinguir de pleno derecho cuando el mismo objeto se hubiera conseguido por una causa lucrativa. En el principio, el ejemplo que yo les voy a dar es, por ejemplo, vamos a suponer que una persona hace un testamento y designa legatario a una persona, legatario de un bien a una persona. Pero en vida, ese testador decide anticipar, sin modificar el testamento, y le dona ese bien que había previsto dejárselo a su muerte, se lo entrega en vida, le hace una donación a esa misma persona de ese bien. O sea que es una causa lucrativa, que quiere decir que no dio nada el que la recibió. Ahora, cuando muera el testador y se abre el testamento, los herederos van a ver que van a tener que entregarle esa propiedad a la otra persona, pero esa persona ya la tiene por otra causa anterior, que también era lucrativa, a lo mismo que el legado. Por lo tanto, esa obligación se va a extinguir en cabeza de los herederos. No van a tener que cumplir con ella porque ya el testador la había cumplido en vida a través de otro medio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Cuando habla de causa lucrativa, ¿qué quiere decir? Que el que la recibe lucra con ella, no da nada. No tuvo que dar nada para recibirla. ¿Mm? La pérdida de la cosa de vida. Acá también vamos a tener que aplicar el tema de la clasificación de las cosas de acuerdo al género o de acuerdo a la especie. Dice, si la cosa que debía entregar al deudor era específica y la misma se perdía por caso fortuito o fuerza mayor, se iba a extinguir la obligación por el principio de que la especie perece para el acreedor, pero siempre que el deudor no se encontrara en mora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si era específica y el deudor se encontrara en mora, no va a poder entregar la cosa porque la cosa pereció, pero va a tener que responder por daños y perjuicios. ¿Sí? No era aplicable si el deudor debía entregar una cosa genérica. ¿Por qué? Porque en caso de pérdida por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación no se extingue por el principio ese de que el género nunca perece. Con lo cual, el deudor va a tener que entregar otra cosa de la misma calidad, cantidad y especie. Por lo tanto, la obligación persiste. La muerte y la capitis diminutio. La muerte no va a extinguir las obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que las obligaciones van a poder ser traspasadas a sus herederos, ¿sí? Solo van a extinguirse la llamada intuito personae, ¿sí? Aquellas que solo pueden ser cumplidas por el deudor. Yo generalmente digo que aquellas que son celebradas teniendo en cuenta la particular calidad del deudor. Por ejemplo, si yo contrato a un pintor famoso para que me pinte un cuadro y el pintor se muere, yo no le puedo exigir a sus herederos que me lo pinten, ¿sí? Entonces esas obligaciones se van a extinguir con la muerte, así como las obligaciones nacidas de la sociedad. ¿Por qué? Porque dijimos que la sociedad era entre los socios y primaba el affectus societatis y que no era transmisible a los herederos, así como el mandato
en el cual, muerto el mandante o muerto el mandatario, se extingue el mandato. Pero todo el resto de las obligaciones van a transferirse a los herederos, que van a tener que responder con el patrimonio del causante. Después ya lo vamos a ver en la parte de sucesiones, ¿sí? Por ejemplo, la muerte extingue las acciones penales, pero no extingue las acciones civiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si una persona mata a otra y a su vez después de matarla se escapa y es muerto, ya sea por la policía o por quien sea, se extingue la acción penal a su respecto, porque la acción penal es una acción personal que va dirigida contra el autor del hecho, pero la acción civil por la muerte de la persona a pagar los daños y perjuicios irá contra su patrimonio, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Bueno. Y la capitis diminutio, que en el antiguo derecho civil, en cualquiera de los grados se extinguía esas obligaciones. Esto se va a ir modificando por influencia del derecho pretoriano, porque va a tratar de defender el interés de los acreedores, y va a decir que en las 3 capitis diminutio no se va a extinguir la obligación, pudiendo el acreedor en todos los casos exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. Lo que se me plantea a mí es el problema de que cuando una capitis diminutio fuera media, que es la pérdida de ciudadanía, ¿cómo haría en la antigüedad para encontrar una persona para cobrarle? ¿Sí? Lo que no quiere decir que no le pudiera cobrar, pero se le tornaría muy difícil a una persona que se fue de Roma poderla ubicar, ¿sí? Ahora vamos a entrar en las formas ope exceptionis o per exceptione, que son las que van a ser dotadas de una excepción por parte del pretor para poderse oponer al avance de una acción del acreedor tendiente al cobro de la obligación. Van a ver que estas que tenemos, que vamos a mencionar acá, igual muchas de las que nombramos antes también, van a estar en el Código Civil de Vélez Sarsfield, prácticamente en los mismos términos. La transacción dice que es un modo ope exceptionis que consiste en que las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extingan deudas litigiosas o dudosas. Vélez Sarsfield decía algo así como que habrá transacción cuando dos personas se pongan haciéndose concesiones recíprocas, decidan poner fin a una situación litigiosa o dudosa. Prácticamente las mismas palabras, ¿sí? ¿Qué quiere decir hacer concesiones recíprocas? Resignar algo de sus pretensiones. Por ejemplo, cuando uno concilia un pleito, lo que está haciendo es transaccionando. Está negociando con la otra parte, ¿sí? Negociando con la otra parte para pagar menos. Supongamos, esto se da cuando ustedes hacen derecho laboral, cuando en provincia de Buenos Aires, cuando ustedes inician un juicio laboral, lo primero que hay es una audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación del artículo 25 llama a las partes para conciliar. ¿Qué es esa conciliación? Una posibilidad de transacción en las cuales, rebajando sus pretensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pretensión del actor es cobrar todo lo que pide y la pretensión del demandado es no pagar nada. Entonces, resignando parte de sus pretensiones el actor y resignando parte de eso de no pagar nada el demandado, se puede llegar a transaccionar y a conciliar un juicio laboral. Precisamente ¿por qué? Porque ambas partes se hacen concesiones recíprocas para poner fin a la situación. ¿Qué requisitos pide? Que la obligación fuera discutida judicialmente o que no fuera segura para las partes. ¿Qué quiere decir? Que si hubiese sido sometida a proceso, no hubiese seguridad sobre el resultado de la misma. Y segundo, que los sujetos se hagan concesiones recíprocas, es decir, que cada uno renuncie o sacrifique en parte sus exigencias.
¿Qué efectos va a tener? Extingue la obligación con todos sus accesorios y tiene para las partes la fuerza de cosa juzgada, como si fuera una sentencia judicial. Profe, y eso también es como que acelera más el trámite, ¿no? Obvio, así te evitas un proceso. Claro. Si no, además que siempre vos tenés que juzgar el costo-beneficio. Si vos te ofrecen hoy una cierta suma de dinero, vos siempre tenés que tratar de transformarlo en un valor constante. ¿Sí? Si yo te digo, los intereses de los créditos judiciales, ¿equiparan a la inflación? No. Entonces, si vos, para cobrar un juicio, tenés que estar 10 años, a lo mejor te conviene resignar en una conciliación y evitarte esos 10 años de juicio. ¿Sí? Porque cuando vos vayas a cobrar, vas a cobrar menos de lo que te ofrecían en su momento, tal vez. ¿Mm? O por lo menos de lo que valía la plata en su momento. Es que todo lo tenés que juzgar desde ese punto de vista. En un país estable no sería problema esperar, pero en un país como el nuestro, esperar es arriesgarse a perder. O en otros momentos el tema de llegar a juicios y bueno, mucha gente esperaba justamente por eso, pero hoy en día es como, no vale la pena. Claro, además que vos no sabés qué va a pasar con la otra parte, porque suponete que la otra parte se insolvente o muera y quiebre o cualquier cosa que le pase, que pierda su capital. ¿A quién le reclamás vos? Después tenés una hermosa sentencia para colgar en un cuadrito. ¿Sí? Por eso acá vale ese viejo dicho de mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Mm? O ese otro dicho que dice mejor un mal arreglo que un buen juicio. ¿Mm? Claro, tal cual. Bueno, otro modo de extinción de obligaciones es la llamada compensación. Es otro de los modos o perceptionis o perceptionem, y va a consistir en que las partes reúnan recíprocamente, o sea, ambos deben ser recíprocamente deudores y acreedores. ¿Sí? Y esto va a permitir que un deudor le oponga a su acreedor un crédito que a su vez tenía contra este. ¿Se entiende eso? Ambos tienen recíprocamente la doble figura de acreedor y deudor. En el derecho antiguo, la compensación no podía ser opuesta como excepción por el deudor, que no le cabía al demandado la posibilidad procesal de oponer excepciones. ¿Por qué? Porque no existían las excepciones como medio de defensa procesal. Pero el pretor admitió que el deudor opusiera una excepción y lograr que el juez lo condenara solo por la diferencia de los créditos o lo absolviera si fuera igual o superior al crédito reclamado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le debo 10 a Pedro y Pedro me debe 5 a mí, si Pedro me reclama su deuda, yo le voy a poder poner la excepción de que él me debe 5, entonces yo no le voy a deber 10, sino le voy a deber solo 5. ¿Sí? Es como una cuenta matemática, solo me va a poder reclamar por la diferencia en menos, o en más, mejor dicho, en más de lo que yo le deba a él. ¿Se entiende eso o es muy medio obtuso? Sí, se entiende, profe. Bueno, va a tener como requisitos que las obligaciones sean válidas, vencidas, exigibles y líquidas. ¿Qué quiere decir? Que estén vencidos los plazos, que sean exigibles, y líquidas quiere decir que sean determinadas o determinables en dinero. Y además que esas obligaciones sean homogéneas, de similar naturaleza. Cuando habla de homogéneas, no es necesariamente que sean ambas en dinero, pero si una es en dinero y otra es en especie, se puede siempre llegar a poder valorar la especie para homogeneizar las deudas y los créditos. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo debo 100 pesos y a mí me deben 10 litros de vino, yo a esos 10 litros de vino le puedo otorgar un valor para homogeneizar el crédito. Va a ser más fácil transformar el vino en dinero que el dinero en vino. ¿Mm?
La remisión de la deuda es una forma de extinguir obligaciones por la cual el acreedor se compromete ante el deudor a no exigirle el cumplimiento de la obligación. Sería como un perdón, ¿sí? Yo te perdono la deuda. Este pacto que se celebraba entre el acreedor y el deudor se denominaba pacto de non petendo, o sea, pacto de no pedirte, o pacto de no pedir. Este pacto iba a funcionar como la remisión o la condonación o el perdón de la deuda. Y este pacto podía ser definitivo o temporario, según le otorgara un plazo para el pago, o sea, le ampliara el plazo de pago, o le condonara la deuda en forma definitiva. Y podía ser también in persona, cuando se refería exclusivamente al deudor, o in rem, cuando se extendía además del deudor principal a los fiadores, codeudores solidarios y también a los herederos, ¿sí? Y la última es la prescripción liberatoria. En realidad, yo no estoy muy de acuerdo con esta, lo uso porque lo tengo en una plaquita, pero en realidad la prescripción liberatoria no importa la pérdida de un derecho, sino que importa la pérdida de una acción por el transcurso del tiempo. Precisamente la prescripción la podemos definir como la pérdida de la acción por el mero transcurso del tiempo, ¿sí? Porque los derechos caducan y las acciones prescriben. Y aun cuando hubiese operado la prescripción liberatoria de una deuda, si el deudor por cualquier caso o por cualquier causa hubiese pagado con posterioridad la deuda, no va a poder invocar un pago por error, porque el deudor siempre debía pagar. Lo que no estaba era obligado a pagar porque había operado la prescripción de la acción, ¿sí? Pero el acreedor siempre mantenía el derecho a recibir el cobro. ¿Se entiende eso? ¿No es muy obtuso? Sí, profe, más o menos se entiende. Bueno, lo importante es eso, que entiendan de que la prescripción siempre opera sobre las acciones, ¿sí? Y la caducidad sobre el derecho. La prescripción es corriente, es normal. La caducidad es extraordinaria, ¿sí? Y ahí dice, si el acreedor ejercita una acción para cobrar el crédito, vencido el término legal, que fue fijado por Teodosio II en 30 años, o sea, estableció la prescripción longi temporis para extinguir todo tipo de acciones, el deudor le va a poder interponer una exceptio temporis, evitando así una condena, dado que el transcurso del tiempo había operado para la liberación de la deuda. Lo que había operado era para la pérdida de la acción para reclamar la deuda, ¿sí? No lo liberaba de la deuda, sino lo liberaba de la obligación de pagar la deuda. Por lo tanto, si en alguna parte, Di Pietro creo que les dice que si en algún momento el deudor, por cualquier causa, cumpliera con la obligación, aún equivocándose, no va a poder imputar un pago por error, ¿sí? Porque el acreedor siempre tuvo el derecho a recibir el cobro. Lo que perdió fue la acción para forzarlo, ¿sí? Bueno, y con esto a galope tendido hemos llegado al fin de esta unidad. Más rápido de lo que yo esperaba. Es corta, pero mucho contenido. Pero si ustedes siguen los Power, es muy sencilla. Ahí tienen todo sintetizado, ¿sí? Lo único que faltaría sería... espere que esta parte no está en el Power, ¿sí? La voy a buscar porque... porque esta parte no está.
Nos falta muy poquito, pero es muy poquito. Siempre digo que lo voy a completar y siempre me olvido de completarlo. Que es la llamada ejecución de las obligaciones incumplidas. Ustedes lo van a tener en el libro, los que siguen Di Pietro lo van a tener, depende de la versión, depende de la tirada que tuvo, de la edición, bien, mejor dicho, va a estar en la página 324, que habla de las ejecuciones de las obligaciones incumplidas. Y esto es un poco, arranca un poco con la historia, porque arranca con los procesos de ejecución que vimos cuando vimos el proceso judicial, que hablaba de la manus iniectio y la pignoris capio. ¿Recuerdan? Prendarse de una cosa propiedad del deudor, la pignoris capio, o echar mano sobre la persona del deudor, la manus iniectio. Estas obligaciones, o esta forma de ejecutar las obligaciones, iban a tener una evolución que va a arrancar con la llamada bonorum venditio. Esperen que voy a pasar a la otra pantalla y se los voy poniendo en el chat. Lo pongo así en mayúsculas, así lo ven. Bonorum venditio significa la venta de todos los bienes. ¿Sí? Acá, a diferencia de la pignoris capio, va a intervenir el pretor, quien va a poner en posesión de los bienes al acreedor que lo reclame. Y va a haber una publicación de afiches, como si fueran edictos, como ahora se hacen los remates, bueno, algo así, en los lugares públicos para enterar a las personas del comienzo del procedimiento. ¿Por qué? Porque puede concurrir a algún otro acreedor en este proceso de ejecución. ¿Sí? Que eran vendidas en subasta pública. ¿Por qué? Porque el acreedor no se podía quedar con los bienes, sino que había que subastarlos, y el producido de esa subasta de los bienes se iban a pagar las deudas y los créditos que tuvieran los acreedores. Y va a resultar comprador aquel que ofrezca la mayor cantidad respecto del pago de las deudas del ejecutado. O sea, aquel que ofrezca cubrir mayor cantidad de deudas del ejecutado. ¿Y cuál era la viveza de eso? Vieron que ahora existe lo que se llama la Liga de Rematadores, que compran bajando los precios de los remates para hacer negocio. Bueno, acá la viveza del comprador era calcular cuánto iba a tener que pagar para saber si compraba todo, cuánto le iba a quedar de ganancia. La ganancia que iba a obtener era lo que le queda, la diferencia que le iba a quedar entre lo que tenía que pagar y el valor de las bienes que iba a recibir. ¿Sí? Iba a ser considerado un poseedor el adquirente. Se lo denominaba bonorum emptor, porque emptio venditio era la compraventa, ¿sí? Emptio es comprar. Por eso era un bonorum emptior, o un bonorum emptor, bonorum comprador de los bienes. Y obtenía sobre ellos la posesión bonitaria y debía perfeccionar el dominio equiditario de los mismos a través de la
También va a adquirir los créditos que el deudor tuviese y no hubiese ejercido. Sería como si hubiera sido una acción subrogatoria. Ocupa el lugar del deudor para reclamar esos créditos que él no reclamó. Porque a veces los deudores no reclaman créditos que tienen a su favor para no tener que pagarle a los acreedores de él, ¿sí? Entonces entraba en posesión de esos créditos, ya fuera que el deudor estuviera vivo o hubiese muerto. Y respecto de las deudas del deudor, el que entraba en posesión de los bienes debía pagar solamente el porcentaje que se había comprometido a afrontar. ¿Qué consecuencias tenía esta para el deudor? Le acarreaba la tacha de infamia. Con lo cual era una pena infamante, ¿sí? En algunos casos se va a permitir pasar a otra forma de ejecución de las obligaciones incumplidas, que se llamó la distractio bonorum o distracción de los bienes. Se le iba a otorgar solo a ciertas personas. Por ejemplo, aquellos incapaces que hubieran actuado sin una representación necesaria. O aquellos deudores a los cuales el acreedor se la hubiera propuesto, le hubiera ofrecido. Era como un beneficio. ¿Por qué? Porque acá se iban a ejecutar los bienes parcialmente, por eso habla de distraer, sacar bienes en forma individual para ser rematados en forma individual y no en bloque. Entonces se sacaban los bienes individualmente y se iban vendiendo hasta pagar las deudas. Con lo cual, lo que le quedara de patrimonio le quedaba al deudor. Otra forma de ejecución fue la llamada bonorum sectio, o sección de los bienes, que es una venta pública que va a realizar el Estado sobre los botines de guerra o cuando fueran bienes confiscados en causas criminales. Fíjense que en la actualidad los bienes confiscados en causas criminales también pueden ser sacados a subasta o utilizados por el Estado con algún fin útil. Por ejemplo, cuando se secuestran embarcaciones, se secuestran aeronaves, se secuestran autos, ¿sí?, que son utilizados por el Estado para cumplir con sus fines. Tendría una similitud con esto. Y por último, la última evolución que tiene la ejecución de obligaciones incumplidas es la llamada bonorum cessio o bonorum cessio, que significa cesión de los bienes, que es un beneficio que se le va a otorgar a aquellos deudores insolventes que de buena fe entregan todo su patrimonio ¿Qué significaba, profe? significa traducido cesión de todos los bienes.
era cuando un acreedor insolvente se desprendía de todo su patrimonio, de todos sus bienes, demostrando su buena fe o su voluntad de pago. Con eso iba a evitar la pena infamante del abonorum venditio, y también le iban a otorgar el llamado beneficio de competencia, por tiempo ilimitado. Para permitir su recuperación. Obviamente este proceso no acarreaba para el deudor la tacha de infamia, por eso era muy importante. Y hay al principio, en el libro de Pietro van a tener al principio dos modos antiguos o modos originarios de extinguir, o primitivos lo llama Di Pietro, creo, de extinguir obligaciones, que son lo pongo acá, la solutio operae sed libran, o sea, solución por el pago y la balanza, o pago por el pago y la balanza. La septilatio. En general, son medios antiguos, eran pagos solemnes. El primero con la intervención de ese funcionario, el libripens, los 5 testigos, la balancita, las piezas de cobre. Y significaba una liberación de la obligación. Por su parte, la septilatio se dedicaba a extinguir, o estaba destinada a extinguir, obligaciones nacidas de un contrato verbal y solemne. Así como el contrato verbal y solemne, las palabras eran prometes, prometo. Acá la extinción debía hacerse también por una palabra solemne y una contestación también solemne. Y la pregunta acá, Di Pietro, por ejemplo, creo que les pone, ¿tienes por recibido lo que te prometí? Y el otro debía contestar, lo tengo por recibido. Con eso quedaba perfeccionado el acto de extinción de esa obligación, independientemente de la entrega de la cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo importante no era lo que se daba, sino en la forma en que se daba. Y lo van a tener presente en 2 contratos verbales, la exponcio, limitada solamente a ciudadanos romanos, y la stipulatio, estaba dirigida tanto a romanos como a extranjeros. Bueno, creo que con esto estaríamos con todo lo que teníamos para hoy. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Que quieran que les... tener la presentación? ¿Algo que quieran preguntarme para aclarar? No, profe, ninguna. Por ahora no, profe. Como A leer digo, primero y después veremos. hablen ahora o callen para siempre. No, no es así. Hablen ahora o pregunten después. ¿Sí? Profe, pregunta. Dígame, Lorena.
¿Se podrá ir adelantando las preclases de repaso? Así, por lo No menos 3. entiendo. Si la próxima clase se puede ir adelantando un poquito las clases de repaso que usted dijo. No podemos adelantar las clases. ¿Cómo vamos a De hacer las para unidades anteriores, a eso me refiero. ¿Sabe por qué le pregunto? A ver, Porque en no la te clase, entiendo. sí, en la clase anterior usted dijo que había material de que no se necesitaba estudiar. Entonces, para no enfocarnos en lo que no debemos estudiar y, bueno, enfocarse en lo que sí. Vos me decís que definamos si algo no va a entrar. Claro, tal cual. Sí, claro y sencillo. Bueno, déjame que lo hablo con mis compañeros y vemos. Igual de la segunda parte no hay mucho que saquemos, pero sí, siempre puede haber algo que se pueda podar. Claro, claro, yo me tomé de eso y digo, no, le tengo que preguntar al profe. Está bien, sí. Porque... Sí, por eso seguramente la parte de contratos indenominados y pactos con protección pretoriana, eso seguramente no lo vamos a tomar, pero te lo definimos para el miércoles que viene. Bueno, listo. Bueno. Así sabemos bien. Sí. Perfecto, dale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan o algo que me quieran preguntar? No, profe. ¿Todo bien? Profe, la verdad, todo bien. Bueno. Sí, todo Ahora bien. leer. Bueno, les deseo un buen fin de semana. Espero que no sea pasado por agua. Y nos vemos, Dios mediante, el miércoles que viene. Bueno, buenísimo, Buen listo, fin de semana. Chau. Chao. Gracias por la clase. Chau.